modos de estudiar las religiones, que es el primer tema dentro de ese gran bloque cuarto. ¿Qué vamos a mirar primero? Bueno, pues vamos a pensar lo primero, que quienes se han dedicado a estudiar religiones, es decir, vamos a estos individuos que se han dedicado a estudiar religiones, tienen unos ojos completamente distintos unos de otros. Aquí les digo, no se enfrenta al análisis religioso con los mismos ojos un teólogo como es el padre Wilhelm Schmidt, que es un teólogo. Podrá ser todo lo antropólogo que quiera, pero en última instancia su mirada es la mirada de un teólogo. O un ateo como Bateson, como Gregory Bateson, es un punto de vista diferente. Un político librepensador y masón, como fue uno de los grandes de la historia de las religiones del siglo XIX y comienzos del XX, Goblet d'Alviela, que fue profesor en la Universidad Libre de Bruselas y que ordenó su publicación en tres volúmenes, lo que llamaba hierografía, hierología y hierosofía. Así se planteaba. No sé si se dan cuenta que estaba intentando construir una nueva denominación para la disciplina. Y entonces veía que esta disciplina, que era el estudio de lo sagrado, por eso es el hiero delante, tenía, por una parte, una perspectiva que era la perspectiva descriptiva, hierografía, una perspectiva analítica, que sería hierología, y una perspectiva, pues, de reflexión filosófica, es decir, sería una especie de filosofía de las religiones, que es lo que denominaba hierosofía. Pues no es lo mismo un pensador como este que les digo, Jean Goblet d'Alviela, que un místico, y en cierto modo Carl Gustav Jung estaría en esa línea, o un buscador, que es como yo pienso que era Mircea Eliade, o alguien como Karl Marx, que era un político revolucionario antirreligioso. Y a todo esto hay que añadirle a las personas, pues sus contextos, las modas de cada época y cada país que llevan a, por ejemplo, un intelectual francés, como puede ser ahora mismo Godelier, pues es muy difícil que se desligue del cinto ideológico construido por las aportaciones del padre de la sociología francesa, que fue Émile Durkheim, de la sociología, de la antropología y del estudio de las religiones. Recuerden que su definición la estuvimos viendo, su definición de religión. Le pasa eso a Bourdieu, por ejemplo, le pasa a Godelier, que es con dificultad. Un pensador francés se libera de Durkheim, con dificultad. Y todo esto, el pensamiento inglés con dificultad, pues cuando la moda era el evolucionismo, se libraba del evolucionismo. Cuando la moda era el funcionalismo, se libraba del funcionalismo. Y cuando fue el estructuralismo, se libraba del estructuralismo. Es decir, que las modas son muy, muy importantes. Entonces, uno de los estudios o de los modos de aproximación al estudio de las religiones, a esta teoría, sería pues un criterio taxonómico. ¿Qué criterio taxonómico? Pues el primero que pide el cuerpo es la biografía, una serie de biografías una detrás de otras, como aquí les digo que echen un vistazo a lo que hizo Vardenburg o lo que hizo Kanzig, que lo hacen así, se empiezan uno, otro. A veces en Estados Unidos se trabaja de esa manera. Se trabaja leyendo un texto de tal autor, otro texto de tal otro autor, y funcionan casi, como les digo, como casi el criterio de clasificación es casi una recopilación de biografías, y con lo arriba, abajo, etcétera. Nosotros hemos utilizado a Mircea Eliade en parte para cargarnos la fuerza que puede tener esta aproximación biográfica. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. Pero no podemos liberarnos tampoco de ello. ¿Por qué? Pues porque aquí les digo, hay una serie de individualidades difícilmente reductibles, y uno de ellos, difícilmente reductible, es el propio Eliade, con todos sus problemas.
Entonces ténganlo un poco presente a la hora de el intento de poner un poco de orden en todo este mundo que vamos a ver. Y el primer mundo que vemos son el de lo que podríamos denominar modelos teológicos o parateológicos. Que se ve la teología claramente o que la teología está permeando alrededor de lo que se hace. ¿Qué es este subtítulo que les pongo? El problema de estudiar lo que se cree. Tan dificultoso, tan difícil. Y el problema de la neutralidad. Un ejemplo, el Tratado de Antropología de lo Sagrado, que publicó, que coordinó el Julien Ries, el que murió como cardenal Ries. En los últimos meses de su vida lo nombraron cardenal, murió en 2013, pero es uno de los últimos grandes productos en varios volúmenes de estudio de una especie de historia de las religiones, pero no lo han querido llamar historia, ya han visto un tratado de antropología de lo sagrado. Luego volvemos un poco a este Julien Ries, pero evidentemente es una mirada teológica, lo mismo que era una mirada teológica la del cardenal König en esa obra que creo que les cité, llamada Cristo y las religiones de la tierra, que utilizaba los autores, gran parte de los autores eran miembros de la Escuela de Viena y discípulos del padre Smith, que fue, si no me equivoco, el que hace el prólogo de esta obra de Cristo y las religiones de la tierra, traducido al español por uno de los discípulos de Álvarez de Miranda, por Valdés del Toro. ¿Qué había detrás de esta obra? Pues otro cardenal de la Iglesia Católica, como era el cardenal Franz König. Es decir, que estos preconceptos, estos modelos de pensar teológicos que eran tan importantes detrás. Aquí les he puesto como contraejemplo Yogananda. ¿Por qué? Pues porque es un choque fuertísimo cultural. Estamos acostumbrados a tener como colegas, entre comillas, a teólogos católicos en España o teólogos protestantes en los países nórdicos, pero con dificultad aceptamos puntos de vista como los que podía tener Paramahamsa Yogananda, que cuando hablaba de la ciencia de la religión, es decir, un término que bien le estamos dando vueltas, para Paramahamsa Yogananda, ¿cuál era la ciencia de la religión? El yoga. La ciencia de la religión era el yoga. No sé si se dan cuenta la diferencia enorme que hay entre este planteamiento y lo que nosotros entendemos por ciencia de la religión. Pero no está tan lejos de esa idea que hay en tantos seminarios de denominar la teología como ciencias religiosas, que también estuvieron viendo. Entonces, pues dense cuenta, qué lejos. El padre Smith, con su obra esta Der Ursprung der Gottesidee, el origen, podríamos decir algo así, el surgimiento de la idea de Dios, que hemos hablado tantas veces, pero aquí ven un poco sistematizado ese trabajo y la gran crítica que le hizo Raffaele Petazzoni en 1922, en 1957, en 1958, escribe libros que en última instancia están detrás de la crítica a esa idea smithiana, ¿no? del monoteísmo, del monoteísmo primitivo. Todas estas fechas que ven aquí, el día de 69, etcétera, tienen el enlace bibliográfico y pueden verlo es decir, que está conectado con una bibliografía y pueden llegar a ello, ¿no? Una de las obras más que clásicas, una de las obras clásicas de este mundo, generalmente se denomina fenomenología de la religión a la perspectiva de este autor, que es este que tienen Rudolf Otto y su obra tan famosa, Das Heilige, traducido en español como lo santo, y todos los problemas que hay detrás de este. Yo les leo. A veces lo mejor es leer a Álvarez de Miranda, porque si hay que criticar
cómo traducen en español algo, pues no viene mal escuchar al que fue el catedrático de Historia de las Religiones. Miren, hizo en la obra que ya conocen, que es el trabajito este de reseña de Eliade, dice lo siguiente: la mala fortuna del título español del libro de otro, Das Heilige, que fue vertido al español por Lo Santo. La versión española no debió nunca intitularse Lo Santo, sino Lo Sagrado. Dice, no es igual. Y ya ese quid pro quo revela que en los oídos españoles esto del vocabulario religioso ha solido sonar siempre a música celestial. No se trata de un error lingüístico, sino de algo más intrincado, resumible como una falta de sensibilidad intelectual, más bien ambiental que individual, por los fenómenos religiosos. La cuestión que aquí se apunta puede resumirse como la grave dificultad que implica siempre la tarea de traducir un libro renovador, el de Otto Loera, en un país sin la tradición intelectual específica y, por tanto, verbalmente desprovisto de la herramienta técnica que el caso concreto requiere. En esa prosa de Álvarez de Miranda, que era tan rica y tan matizada, pues es un mazazo realmente. Es un mazazo a la traducción, y nos viene muy bien para todos estos líos de traducción que han estado ustedes viendo en relación con el I Ching y demás, ¿no? Estos problemas metodológicos con la traducción. Pero es un problema de la propia obra de Rudolf Otto. Hay un problema detrás. Solamente les cito el final. Les digo aquí, resultan ejemplares del sólido anclaje teológico en el que el autor se mueve las últimas frases de su obra. Vayan al libro y lo leen, ¿no? En las que defiende los grados de acceso a lo santo, que sería, en realidad, tendríamos que hablar de lo sagrado, pero bueno, a lo sagrado. En potencia late en la masa, es decir, que esa santidad o esa sacralidad en potencia late en la masa. Aumenta en el escalón superior que forma la figura del profeta, que dice, bueno, en el profeta se concentra la mayor fuerza de este asunto. Y por último, es patrimonio en grado supremo, y son sus palabras textuales, de quien por una parte posee el espíritu en toda su plenitud y por otra parte él mismo, su persona y su obra se convierten en el objeto de la intuición divinatoria, en apariencia y manifestación de lo santo. Este es más que un profeta, es el Hijo. Así termina la obra de Rudolf Otto. ¿Esto qué es? Esto es una reivindicación teológica, sin más ni más. Claro, Rudolf Otto era un cristiano y defiende su posición. No está tan lejos de lo que hacía el padre Wilhelm Schmid. Y bueno, y luego pues tenemos tantísimas otras aproximaciones que podríamos casi denominar esotéricas o New Age, y les cito pues a René Guénon, por ejemplo, y sus planteamientos, o esa hipótesis de la cual criticamos en algún momento, de la religio perennis o la filosofía perennis o teología perennis, todo este asunto, o algunos de los que hemos citado al hablar de Eliade y de sus fuentes, como es, por ejemplo, Julius Evola, y ahí tienen algunas de sus obras, o incluso un personaje que por otra parte era bastante fascinante, otro italiano, que es el Emile Zola. Todo esto tenemos sus libros traducidos y les puede resultar curioso e interesante. Y detrás de todo esto, pues está un movimiento que es básico en la acción de la New Age, es básico en muchas de las aproximaciones al orientalismo, a los textos budistas, a los textos hindúes, que fue la Sociedad Teosófica, que produjo un conocimiento extraño y, en cierto modo, no sé cómo llamarlo, bizarro, realmente es así, bizarro. Un ejemplo, que no sé si lo planteé en algún momento, Madame Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, tiene un análisis de los Budas de Bamiyan. Como hemos hablado antes de ellos, pues ahora se lo cuento muy rápidamente. Plantea que los Budas de Bamiyan no son representaciones de Buda.
Dice, los budistas cogieron esas antiguas estatuas y las recubrieron y les pusieron la forma de Buda, pero son representaciones de las razas anteriores a los humanos que eran mucho más grandes, los lémures, los atlantes y tal. Entonces, ese conocimiento esotérico que tantísimo influyó en muchos pensadores, y en muchos pensadores que estudiaban la religión. ¿Por qué estudiaban la religión? Por el interés de los teósofos en la religión. Pues ténganlo en cuenta, porque son aproximaciones teológicas o parateológicas, o como quieran llamarle. Y luego la fenomenología de la religión, que desde mi punto de vista tiene una base muy fuerte teológica. Tilly, Chantepie de la Society, Söderblom, el propio Otto, todos estos en cierto modo son teólogos, aunque algunos sean verdaderas lumbreras como Gerardus van der Leeuw, que les aconsejo la lectura de su libro que está en Fondo de Cultura Económica, su Fenomenología de la Religión. Es un libro precioso, extraordinario, pero bueno, pues en cierto modo la fenomenología de la religión la producían como una especie de anquila, una especie de esclava de la teología. Servía para explicar la teología. Y claro, todo esto es una mirada directamente, como les digo, una mirada directamente teológica o parateológica. O con un peso muy fuerte, mejor dicho, un peso muy fuerte de los presupuestos teológicos. O más, lo que hemos visto antes del cardenal Ries, antropología de lo sagrado, que es una denominación muy ambigua, que no podemos confundirla con la antropología de la religión al estilo de lo que estudian los antropólogos, y que tienen, en fin, el mejor libro en español, sin duda, es el de Manuela Cantón, que están ustedes utilizando. Fíjense, lo mejor es leer al propio Ries. Las palabras de Ries en la introducción al primer volumen de su Tratado de Antropología de lo Sagrado, que lo tienen traducido en Trota 1995, pero la primera es de los últimos manuales que se han producido. Entonces, fíjense lo que dice: la antropología religiosa debe distinguirse de la etnología, la historia y la sociología de las religiones. Su objeto de estudio es el homo religiosus en tanto que creador y utilizador del conjunto simbólico de lo sagrado y como portador de unas creencias religiosas que rigen su vida y su conducta. No está lejos de la etnología o ciencia del comportamiento que dio sus primeros pasos hace algunas décadas. O sea, el centro es el homo religiosus, con lo cual está dando, ya hablamos de este reduccionismo en su momento, está dando por supuesto que el ser humano es religioso por esencia biológica, es un homo religiosus. Entonces dice, cada religión, bueno, tiene una posición específica, etcétera, en relación al hombre, está hablando del ser humano, a la condición humana, a la inserción del individuo en el mundo y en la sociedad. Basta considerar los Vedas, las Upanishads, los textos budistas, los textos sumerio-babilonios, los documentos egipcios de la época de los faraones o el pensamiento religioso greco-romano para percibir las muy diversas facetas de la antropología religiosa. Existe y aquí se desboca. Existe una antropología cristiana que encuentra su fundamento en las tradiciones bíblicas, pero que está profundamente marcada por la impronta de Jesucristo, el hombre Dios que arroja una nueva luz sobre el ser humano, sobre el misterio del hombre y la condición humana, esquematizada en sus líneas generales por los textos del Nuevo Testamento y de manera particular por San Pablo. Esta antropología cristiana fue elaborada por los padres de la Iglesia, llevados por el entusiasmo que en ellos suscitaba el hombre nuevo, el hombre cristiano. Esta antropología conoció recientemente una adaptación a la cultura y a las ciencias actuales por la promulgación de la Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II de 7 de diciembre de 1965. Dice este documento, es por consiguiente el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien será el objeto central de esta exposición. Eso es antropología. Antropología es el estudio del hombre No sé si se dan cuenta qué problema metodológico tenemos con algo así para entenderlo como un colega, a Ries,
¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esta es la introducción de Ries y luego los que hacen los diversos capítulos, algunos de ellos son espectaculares, especialistas, que nada tienen que ver con nada de este planteamiento. Estoy pensando en Paolo Xella, por ejemplo, y en algunos de estos clásicos de la escuela, discípulos de Angelo Brelich, es decir, de la Escuela de Roma, con una metodología estrictísima y pues son comparsas de un planteamiento que tiene esta introducción. O sea que dense cuenta los problemas y cómo se esconde ese religiocentrismo militante. Hemos hablado antes, cuando hablamos de religiocentrismo, pero esto que tienen ustedes es religiocentrismo en acción, directamente religiocentrismo en acción. Y bueno, luego están la religión como invención. Ya han estado ustedes trabajando sobre el ateísmo científico, es decir, que no les insisto mucho en esto, pero si les interesa, échenle un vistazo, pero es el planteamiento casi al revés de la otra teología, como muchos de ustedes lo han planteado, ¿no? Con Marx y como con tantos otros, ¿no? Y aquí les puse a Tokarev, porque ustedes han trabajado con los textos de la Academia de Ciencias Sociales de la URSS, pero Tokarev, que fue el gran catedrático de Historia de las Religiones, fíjense lo que dice en su manual del año 64, que lo tenemos traducido al español. Educar al hombre sobre la base de las concepciones materialistas científicas es una de las más importantes tareas ideológicas que debemos realizar durante el periodo de edificación del comunismo. El programa del Partido Comunista de la Unión Soviética señala la necesidad de realizar sistemáticamente una amplia propaganda científica ateísta, explicar pacientemente la endeblez de las creencias religiosas. Resulta imposible llevar a cabo la propaganda ateísta científica si no se conocen a fondo y seriamente las religiones pasadas y actuales de los diferentes pueblos. Es necesario saber con exactitud cómo y cuándo nacieron las fantasías religiosas. No sé si se dan cuenta que es como Ries, pero al revés. O sea, es una especie de teología, pero atea, ¿no? Lo que plantea aquí, preconceptos muy parecidos a los otros. Es curioso cómo estas aproximaciones se plantean de esta manera. Bueno, aquí les cito algunos otros que estos, con Manuela Cantón, los han visto bien, Godelier, Harris, etcétera. Luego está todo el mundo de lo que podríamos llamar social, inconsciente y religión. Durkheim, que también lo han visto con Manuela Cantón, que es fundamental. Marcel Mauss, que es fundamental. Y esa escuela francesa, Van Gennep, Jernay y los seguidores, lo que se llamó la Escuela de París, todo este mundo. Luego otro contexto es el de Max Weber y toda la influencia que ha tenido Max Weber, que es muy grande, la influencia weberiana. Aquí les doy algunas ideas. Luego todo lo que tiene que ver con la religión y el inconsciente, los planteamientos Freud, Jung, etcétera, pero también uno de los grandes de la psicología de la religión y un libro que produjo en 1902 y que todavía leemos con un gusto extraordinario, que son las variedades de la experiencia religiosa de William James. Y es espectacular ese libro, todavía. Todavía enseña mucho más que muchos manuales de psicología de la religión. Entonces les aconsejo de vez en cuando este tema. Los modelos que optan por la evolución, y uno de ellos ya lo conocen, Friedrich Max Müller, uno de los padres de la disciplina. Dense cuenta las fechas, 1823-1900, es el gran pensador sobre las religiones del siglo XIX, Max Müller, y su metodología sistemática. Y junto con Müller, pues tantos otros que podríamos denominar antropólogos evolucionistas, pero que han visto con Manuela Cantón o han leído Manuela Cantón, Taylor, etcétera, el propio Fraser también. Luego los funcionalistas, que también los han visto con Manuela Cantón o los pueden ver os tienen que ver en su libro, ¿no? Malinowski, Radcliffe Brown, todos estos que generan una antropología que ya hemos criticado, mejor dicho, una serie de planteamientos de estudio de la religión que hemos criticado, pero que tienen que tenerlos en cuenta como hitos de una manera de entender sobre todo este mundo primitivo, y alguno de ellos pues tiene sus reflexiones sobre el mundo primitivo.
Y el entorno, bueno, lo que va más allá de la función, del funcionalismo, pues Evans Pritchard. Y aquí les incluyo un planteamiento que yo creo que requiere pensarlo un poco, aunque hemos hablado de él al hablar de la figura de Panikkar y en otro momento, ¿no? Esa idea que plantean algunos, que los no creyentes presentan un hándicap frente a los creyentes a la hora de comprender la religión. Esta es una gran pregunta que nos podríamos hacer. Por ejemplo, Wilhelm Smith decía, para criticar a quién, a otro de los grandes del estudio de las religiones, que fue Ernest Renan. Recuerden que la Sociedad Francesa de Historia de las Religiones se llama Sociedad de Ernest Renan, Société Ernest Renan, ¿no? Que decía, al criticar Smith, pero ya saben quién critica a Smith, ¿no? Usaba el siguiente símil: existe demasiado peligro de que el no creyente hable de la religión como lo haría un ciego de los colores o un sordo completo de una bella composición musical. No sé si se dan cuenta qué crítica más profunda, pero por otra parte, qué crítica errónea desde el momento en que quien la dice es el padre Wilhelm Smith, criticando a Ernest Renan, que dice, como no cree, no es un adecuado investigador de las religiones. Pues eso lo tenemos detrás de los planteamientos de algunos de ellos, y en este caso estamos utilizando a Evans Pritchard, o este planteamiento que ya lo hemos tenido antes. No hemos hablado de personas, pero ya hemos reflexionado sobre esto, lo que defiende Smith, ¿no? Ninguna afirmación acerca de una religión es válida a menos que sea reconocida por los propios creyentes. Eso hemos hablado ya y hemos discutido bastante, pero vean que hay muchos que lo plantean en contextos diferentes. Bueno, y ahora entramos con los de la antropología simbólica, que los han visto Mary Douglas, Víctor Turner, el gran amigo de Mircea Eliade. Víctor Turner es el que se encarga en la Enciclopedia de la Religión de coordinar todo lo que tiene que ver con antropología de la religión. Y tan interesante, o dentro de la antropología simbólica, Gertz, pero todo esto lo han visto con Manuela Cantón y por tanto no insisto tanto en ello, ¿no? O estructuralistas, uno de los grandes que centró gran parte de su investigación en temas que a nosotros nos resultan interesantes, muy interesantes, religiosos, que es el propio Claude Lévi-Strauss, pero ya habrán visto con ella, con Manuela Cantón, o gente de la escuela del entorno francés, como Marcel Griol, que tiene un libro precioso que se llama Dios de agua, sus conversaciones con Hugo Temelli, es un gran estudioso de los Dogon, ¿no? Y ahí plantea toda una serie de puntos de vista, o el propio Bateson, del cual que antes hablamos, ¿no? Y entramos en un mundo que es básico para entender por dónde anda Eliade. Por eso nos vamos a centrar quizá un poquito más en ello. Y hemos hablado veces de este mundo, el mundo de difícil clasificación, que es este que busca esas hermenéuticas totales, o, por otra parte, esa historia en cierto modo que podríamos llamar total. Y entre medias, Eliade, que por una parte pertenece al círculo Eranos, pero por otra parte tiene un interés muy particular en la Escuela Italiana de Historia de las Religiones, que es la clásica centrada desde el punto de vista de la metodología, en la historia, el estudio de las religiones, utilizando la historia como clave interpretativa. Y entonces, bueno, pues empezamos con Eranos, el círculo Eranos empieza en 1933, es el comienzo de la serie esta, que es una serie muy larga, Eranos Jahrbucher. Cada año, la publicación de los encuentros Eranos, las conferencias pronunciadas en los encuentros Eranos en
en este contexto. ¿Quiénes estaban en ese entorno? Les he preparado una serie de enlaces para que vean lo que hay, ¿no? Ahora mismo hay 2 páginas porque hay 2 colectivos enfrentados por la memoria Eranos, ¿no? Y por lo que hacen. Pero ¿les interesa revisión de participantes o revisión de temas? Pues revisión de participantes lo tenemos aquí, speakers, y fíjense los que hay, 1933 a 1988, pues una enorme cantidad. Entre otros, encontramos nombres que ya conocemos, Giuseppe Tucci, el gran especialista italiano, por supuesto está Mircea Eliade, por supuesto está Van der Leeuw, del cual hemos hablado también unas cuantas veces, hay muchísimos. Y luego, pues el segundo bloque, que son los modernos, pues hay también unos cuantos, sí, por supuesto, están unos cuantos. Vamos hacia atrás y si les interesan los temas, el primero del año 33, yoga y meditación en este y oeste. Dense cuenta, estamos hablando del año 33, un tema que ahora nos sigue resultando muy, muy interesante, yoga y meditación, que era uno de los temas de Rudolf Otto. Otto tiene un libro que se llama sobre mística occidental y oriental, es decir, que Rudolf Otto era... Lo santo es una especie, o lo santo o lo sagrado, ese libro tiene unos preconceptos tremendos, pero las investigaciones de Otto eran muy interesantes. Bueno, aquí ven muchísimos temas, años a años. Los misterios eran un tema que les interesaba muy particularmente, los ritos, la energía, la tierra, en fin, temas y temas y temas, año tras año tras año, dense cuenta. ¿Quiénes son los que están en este contexto, en el periodo más significativo, que es el 33-68? Pues la primera etapa es Jung, Kerenyi, que era uno de los maestros de Brelis, del cual les he hablado, el discípulo que luego fue de Petazzoni, sucesor de Petazzoni en la cátedra de Roma, pues Karl Kerenyi, Louis Massignon, que es uno de los grandes especialistas en la mística musulmana. Y la segunda etapa, 49 en adelante, se incorpora Eliade, se incorpora su amigo Solem, del cual hemos hablado, Corbin, otro de estos, y luego, pues, ¿quiénes son los que más participaron? Pues Jung participó en todos los encuentros desde el 33 al 48, exceptuados 2, es decir, que estuvo el que más. Massignon en 11 casos, Kerenyi en 12 casos, Corbin en 20 ocasiones, Solem en 15, Eliade en otras 15, es decir, que estuvo 15 años yendo a los encuentros eranos. Y otros tantos que estuvieron, Heinrich Zimmer, uno de los grandes especialistas en el hinduismo, Henri Charles Puech, que es el gran especialista en gnosis, Friedrich Heiler, que ya lo conocen porque publicó en el volumen de metodología de Kitagawa y Eliade, Van der Leeuw, que ya lo conocen, Raden, que es el antropólogo americano, su obra más célebre es The Trickster, el gran estudio comparado sobre el tramposo, el trickster. Jean Danielou, Daisetsu Itaro Suzuki, el gran especialista en el Zen, Joseph Campbell, el gran especialista, aunque sea un personaje extraño y curioso, muy a la Eliade, ¿no? Campbell sobre mitologías, etcétera, o Gilbert Durand, que es uno de los recientes, pero es también del especialista en simbología, etcétera. Entonces, este mundo de Eliade, de Jung, con planteamientos muy particulares. Aquí les he puesto la idea que tiene Jung sobre sincronicidad, que le permite defender el uso del I Ching como instrumento adivinatorio, alguien como Jung. Y más allá de Eranos, ¿qué estaría? Pues esta hermenéutica total de Mircea Eliade,
que quiere ir más allá incluso del propio Eranos y que hemos visto con detalle, por eso no les insisto mucho en la figura de Helíade, porque ustedes la tienen bien trillada y bien trabajada. Y la historia, se han dado cuenta que he utilizado a Helíade como fiel en una balanza en que por un lado está Eranos y por otro lado está la escuela de Roma como escuela ejemplar del empleo de la metodología histórica para el estudio de las religiones. Y pues el fundador, ya lo conocen, que es Raffaele Petazzoni, el maestro de Ángel Álvarez de Miranda, fundó la gran revista que todavía se publica, SMSR, Studie Materiali di Storia delle Religioni, desde los años 20 está esta revista, frente a los teólogos, los antropólogos, los sociólogos o los psicólogos, que plantea la historia de Roma. La base es la historia, incluso hasta los que son antropólogos, porque hay algunos de los discípulos de Petazzoni que fueron antropólogos. Uno de los antropólogos italianos más famosos, Vittorio Lanternari, era discípulo estaba en el entorno de Petazzoni, y Vittorio Lanternari nosotros lo conocemos tiene una publicación traducida en español desde hace mucho tiempo, que era la antropología de los movimientos cultos cargo y movimientos de rebelión. Es un análisis muy interesante el que hace. Y la figura, claro, les insisto, es Petazzoni, que se dedicó a temas diversísimos. No lo hemos visto con detalle al hablar de Álvarez de Miranda, pero trabajó desde la figura de Dios contra el urmonoteísmo hasta sus monografías sobre la religión de Cerdeña y las religiones de Tracia, el zoroastrismo, que sigue teniendo un peso muy importante en sus obras sobre el zoroastrismo, en la reflexión del zoroastrismo actual, y un peso enorme de los italianos que se dedican al zoroastrismo gracias al peso del propio Petazzoni, a las religiones mistéricas, que se dedicó desde 1924 en adelante, y en el año 53 tiene otro, la religión griega, uno de los grandes manuales de religión griega desde una perspectiva histórica, lo cual es muy, muy notable, a la mitología, hasta del Japón, a la teoría de la disciplina, que dedicó toda una serie de obras, a temas generales, como la confesión de los pecados en varios volúmenes, que es uno de sus análisis comparados más interesantes, que trabaja desde pueblos de tradición etnográfica hasta cristianismo, islam, etcétera, el fenómeno histórico-religioso de la confesión de los pecados. Es una excelente analista de múltiples temas. Un interés muy abierto el que tenía Petazzoni, y formó a mucha gente. Los dos principales quizá son Angelo Brelic, uno de los grandes de la historia de las religiones. Si les interesa ver algo sobre Brelic muy interesante de metodología, es lo que publicó en la Historia de las religiones siglo XXI, que es la traducción que se hizo en siglo XXI de la Historia de las religiones de la Pléiade en francés. Curiosamente, la edición francesa son 3 volúmenes y la española me parece que son 12. Es decir, tiraron de producto literario, y sacaron muchos más volúmenes que los que tenía la edición original. Pero es probablemente todavía actualmente es una de las introducciones más interesantes que pueden encontrar traducida a nuestra lengua. La Historia de las religiones siglo XXI, de la editorial Siglo XXI. Son libros pequeñitos de bolsillo y tienen ahí un Brelic, unas 60 páginas de Brelic que son excepcionales sobre cómo hacer historia de las religiones. Pues les aconsejo. Otro de los discípulos fue Ugo Bianchi. Así como Brelic murió en el 77, Bianchi murió en el 95.
todavía, si no me equivoco, murió o unos meses después o siendo presidente de la Internacional de la IAR, de la Internacional de Historia de las Religiones, y él organizó el Congreso de 1990 y estuvo en el Congreso de México de 1995, el año en el que murió, que fue curiosamente el año en el que entró la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones en la Internacional de Historia de las Religiones, fue 1995 en el Congreso de Ciudad de México. Bueno, pues Hugo Bianchi ha sido un gran especialista en metodología también. Tienen toda una serie de obras suyas sobre metodología, muy sistemático. Frente a Brelich también hay que ver las alas de unos y de otros. Brelich no era creyente, Bianchi era creyente. Y eso influye muchas veces en los puntos de vista y a veces ténganlo en cuenta. Yo les he dicho, las biografías son importantes a la hora de pensar todo esto. Pero hay muchos más dentro de esta escuela. Aquí les he puesto algunos de ellos. Ernesto de Martino, Dario Sabatucci, Giulia Picaluga, Paolo Xella, del cual les he citado antes, Giovanni Casadio, Sergio Ribichini, se han dedicado a múltiples temas, pero ha habido un cambio en esta escuela italiana. Así como Petazzoni era un generalista, claramente un generalista, así como Brelich trataba temas generales. Él tiene un libro precioso que se llama Presupposti del sacrificio humano, bases del sacrificio humano. Entonces, ¿qué es lo que son notas de sus clases? No es un libro sistemático, pero está editado en italiano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace él? Una teoría general del sacrificio humano. Le interesa el mundo antiguo y se centra muchas de sus investigaciones sobre el mundo antiguo, pero cuando quiere pensar algo lo piensa como un historiador general. Esto le ocurría a Brelich, pero no le ocurre en la misma medida a los posteriores. Giulia Picaluga, por ejemplo, solo ha tratado mundo romano, si no me equivoco, es decir, religiones romanas. Paolo Xella es un excelente especialista en el mundo fenicio, en la religión fenicia, pero con dificultad salta de esos límites. O sea que ha habido la escuela esta de Roma, que podríamos llamar, o Escuela Italiana de Historia de las Religiones, ha tendido a la especialización, y esa especialización le ha quitado fuerza internacional que ahora mismo no tiene la misma que tenía en el pasado. Y ese es uno de los problemas que tiene, aunque hay algunos que siguen en la estela, por ejemplo, Giovanni Casadio, que ha trabajado muchas cosas, entre otras ha sido uno de los que ha puesto en marcha la nueva edición de la Enciclopedia de las Religiones, la ER, la que le quitaron como editor en jefe a Eliade. Pues esa segunda edición, uno de los más activos en el equipo que ha hecho esa segunda edición ha sido Giovanni Casadio, y tiene, si les interesa, en la Enciclopedia de la Religión, en la segunda edición, tiene una serie de artículos metodológicos en que hace una revisión sistemática de pensadores y escuelas, y ahí tiene una muy interesante mirada a los estudios de las religiones en el mundo norteamericano. Por si les interesa, ahí pueden, por ejemplo, encontrar un posicionamiento muy interesante suyo en relación con Jonathan Smith y sus planteamientos tan críticos, los planteamientos tan críticos que tenía Jonathan Smith. Y algunos de los nuevos, pues por ejemplo, Natal Spinetto, que se ha dedicado a muchos temas de teoría y metodología. Como ven, en esta revisión nos hemos centrado en toda una serie de figuras que nos permiten pensar los planteamientos metodológicos no solo desde el gran peso de la reflexión antropológica, sino también desde otras reflexiones en las que han visto que una de las figuras centrales es Eliade, porque para nosotros es una de las figuras centrales a la hora de pensar la metodología, cómo hacer y cómo no hacer nuestro trabajo.